vamos a grabar esta primera hora. Cuando la profesora, la doctora Blanca, se conecte, pues ya le pedimos la autorización a ella para continuar con la grabación. Listo, gracias, profe. Sí, es que estamos teniendo bastantes problemas de conexión hoy. Sí, parece ser que es una constante para varios de nosotros. Entonces, sí, no hay lío. Ya, entonces, yo por ahora estoy desde el móvil para poder empezar la dinámica, escucharlos, entrar, hacer la introducción. Ya entro entonces desde el equipo y desde ahí ya puedo poner a grabar. Entonces, en cuanto tenga esa posibilidad, iniciamos la grabación, pero vamos dándole entonces inicio al tema, chicos, ¿vale? Profe, una pregunta, no puedo alzar la mano, ¿cierto? Es que ahorita pues iba a participar, pero como no puedo alzar la mano. No se puede por acá, ¿cierto? ¿O soy solo yo? Supone que sí se puede, pero lo que les digo, pues no sé, esta sala, ¿quién la creó? ¿Julián? ¿Julián no está? Es que esta sala no la creé yo, entonces no sé de qué perfil esté creado y si eso sea la dificultad para poder levantar la mano. Ah, y de hecho para grabar, porque yo no soy el anfitrión, no sé si se puede grabar, no está interesante revisarlo. Entonces, ¿alguno de ustedes está en un computador? ¿Puede revisar si tenemos la opción de grabar? Profe, yo estoy en computador y no me da la opción, al menos a mí. No te da la... Bueno, entonces, dame un segundo. Lo que tendríamos que hacer, chicos, no sé si ustedes estén de acuerdo y si eso nos genere traumatismo para los que estén por conectarse, porque todavía veo apenas como 30, creo que son más. Es que yo les puedo crear un enlace nuevo desde otro perfil y desde allí yo controlo la posibilidad de grabar y también de levantar la mano. Entonces ustedes me dicen si estarían de acuerdo con esa opción, porque no sé si el perfil desde que fue creado este enlace, esta sala, pues no tenga ese permiso. Entonces ustedes me dicen, ¿creamos una nueva sala o seguimos por acá? Sin la posibilidad de grabar porque ya veo que no se puede grabar. Profe, ¿y tú le podrías como mandar el link a la profe Blanca cuando hagan el cambio también? Sí, claro, yo le puedo mandar el link a ella. Entonces sí, pues yo creo que está bien, ¿no? Sí, ninguno se opone, entonces hagamos un nuevo enlace. Yo se lo comparto. ¿Julián sigue aquí o se los comparto por esta videollamada mejor? Yo creo que se los comparto por esta videollamada, por el chat de esta videollamada. Entonces, regálenme un segundo. Listo, chicos, ya les compartí entonces el nuevo link, ¿vale? Nos vamos entonces a esa sala, ¿vale? Vale, profe, gracias. Qué pena. Vuelvan todos a solicitar permiso allá en la sala porque creo que rechacé algunos. Listo. Bueno, no sé si estemos todos acá. ¿Ustedes tienen alguna forma de comunicarse con sus compañeros por otro medio? ¿Algún grupo de WhatsApp o algo?
por si de pronto alguien no ha podido conectarse, entonces para que nos advierta. Sí, profe, ya lo mandaron el link también por ahí. Listo. Ahí ya viene la posibilidad de levantar la mano, ¿cierto? Sí, profe, ya aparece. Sí, Listo. Entonces, vamos a iniciar la grabación y Juan Manuel levantó la mano. Dale, Juan Manuel. bueno, profe, pues era para participar en la parte de introducción, ¿no? Que habías preguntado al inicio. Sí, perfecto. Dale, igual ya acá Listo. voy a compartir la presentación. Vale, pues el páncreas, Dale, pues entonces, dale. El páncreas, pues según entiendo, con base a lo que he leído, es un órgano glandular que se localiza en el abdomen y tiene varias funciones, una función exocrina y una endocrina, la cual, pues la exocrina se encarga de secretar enzimas digestivas y bicarbonato a la luz intestinal, mientras que la endocrina se compone de los islotes de Langerhans. ¿Sí? ¿Sigo? sí, sí, Vale. está bien. Vale, pues como la clase de hoy es del páncreas endocrino, pues basándome ya más a profundidad en este concepto, pues en los islotes de Langerhans se pueden encontrar cuatro tipos de células secretoras en esos islotes que son las alfa, beta, delta y F. Las alfa son las que secretan glucagón, las betas son las que secretan insulina, proinsulina, péptido C y amilina. Las deltas son las que van a secretar era la somatostatina, y las F son las que van a secretar el polipéptido pancreático. Sí, pues ya además de esto, pues de que hay una conexión entre este tipo de células para regular la secreción de hormonas que hay entre ellas. ¿Sigo, profe? Chicos, volví. Creo que perdí la conexión por un momento. Pero lo que nos estaba contando Juan Manuel estaba, digamos, muy bien dado. ¿Listo? En ese sentido es en el que nosotros vamos a trabajar en la clase de hoy, específicamente en el páncreas endocrino, ¿sí? Está conformado por esos islotes de Langerhans en los que vamos a encontrar esas cuatro células. Ese cuatro tipo de células, porque son muchas células, ¿vale? Ustedes me están escuchando de nuevo, ¿cierto? Sí, Sí, profe. profe, ahí lo escuchamos. Listo, vale, vale, muchas gracias. Yo no pude escuchar la última parte de la intervención, pero bueno, vale, yo creo que voy a tratar de darle la continuidad porque definitivamente el tema de la conexión pues puede fallar y entre más avancemos pues mejor. Igual si tienen alguna intervención, alguna pregunta, pues chévere que vayamos haciendo dinámica la clase. Entonces, bueno, lo que yo les cuento siempre al principio, también lo revisamos, algunos de ustedes ya estuvieron en la primera parte, en el primer grupo, en el que ya vimos este mismo tema. Yo siempre les cuento acerca un poco de la historia de la insulina, y eso es importante porque ustedes podrán saber, conocer que acerca de esta hormona pues se ha investigado mucho y se sigue investigando mucho, a pesar de que tiene una historia bastante larga, ¿listo? ¿Por qué? Pues básicamente porque está relacionada con una enfermedad metabólica que afecta a miles de personas a nivel. Es un problema que llama la atención a especialistas en esta área de la epidemiología, sino también a especialistas investigadores desde el área clínica y desde el área de las ciencias básicas. Desde las básicas, pues la insulina tiene injerencia en tantos aspectos que se investiga desde lo más básico, desde lo estructural, a lo más específico y profundo, ya a nivel de biología molecular. Entonces la historia de la insulina, pues básicamente inicia desde antes de 1900, una época en la que los investigadores lo que hacían era extirpar órganos, tejidos, hacer una serie de experimentación con animales y empezar a describir cuáles eran los efectos que eso tenía. Específicamente cuando hicieron la remoción del páncreas, lo que los investigadores, específicamente Minkowski y Merin, lo que encontraron fue que estos perros, estos animalitos,
cursaban era con una hiperglicemia, una poliuria, con pérdida de peso y finalmente llegaban a la muerte. Es decir, ese proceso desde el momento en que extirpaban páncreas hasta morir, pues cursaba específicamente con hiperglicemia, con poliuria y con pérdida de peso. Eso les empezó a llamar la atención y ellos empezaron a hacer unos extractos, unos licuados de esos páncreas que sacaban y se los volvían a suministrar a los animalitos, a los perros, a través de la comida o a través de la administración intravenosa, a ver si eso de pronto suplía la función que en algún momento se estaba alterando con la remoción del páncreas. Pero no tuvieron éxito. Digamos que lo intentaban, hacían extracto de una parte del páncreas, extracto con todo el páncreas, extracto con otro, en fin, y no tenían éxito. A pesar de eso, ellos siguieron, digamos, trabajando en ese mismo sentido, tratando de encontrar alguna alternativa con estos extractos, hasta que más o menos hacia 1920, pues ellos ya identificaron que definitivamente con un extracto muy específico, los perros que habían sufrido esa remoción, pues terminaban mejorándose. Esto fue relevante porque además esa sintomatología o ese cuadro clínico que presentaban los perros sin páncreas era muy similar al que presentaban muchos niños. Un segundo, yo época, que eran caquéticos, que tenían hiperglicemia y que finalmente morían, ¿sí? Eran niños que morían rápidamente después del diagnóstico y morían a edades muy tempranas. Entonces, asociaron, digamos, esa resección del páncreas con esa enfermedad con la que cursaban estos niños y la fueron caracterizando, encontrando que realmente estos niños lo que estaban cursando era con el déficit de algo que producía finalmente ese páncreas. Entonces, esto les sirvió a ellos para empezar a evaluar si ese extracto que estaban haciendo a partir del páncreas, que luego fue sintetizado y purificado como insulina, pues servía a los niños con estos cuadros y encontraron que sí, que así efectivamente era. Esto se dio más o menos hacia 1920, 23, en el que ya fueron llegando pues a la insulina sintética. Como ustedes pueden ver, pasaron muchos años, más de 20 años desde que encontraron el cuadro clínico de los perros sin páncreas hasta que finalmente pudieron hacer la síntesis de esa insulina a nivel de laboratorio. Esto les dio a ellos pues, el merecimiento a un premio Nobel, alrededor del cual pues, hubo muchísima polémica porque uno de los investigadores era un estudiante de medicina y no fue considerado en el premio, y en cambio de eso sí fue considerado el director de la escuela, quien no había participado directamente en la investigación. Por supuesto, el líder de la investigación pues hizo parte del Nobel, pero bueno, eso hay algo de historia alrededor de eso, ¿listo? Actualmente se sigue investigando mucho alrededor de la insulina y sobre todo sobre el proceso de la diabetes por todos los cuadros clínicos que se derivan de ella y que están asociados con ella. Mucho riesgo cardiovascular, riesgo cardiometabólico, muerte prematura en muchas personas que adquieren esta enfermedad y que no la logran controlar y sobre todo pérdida de la calidad de vida. Muchas de las investigaciones son bastante específicas. Actualmente ya se han evaluado e identificado mecanismos moleculares sobre la síntesis, la acción y la degradación de la insulina que han permitido no solamente entenderla, sino también actuar desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista terapéutico. Ok, listo. Ya entonces hablando específicamente del páncreas, como lo decía entonces el compañero, nosotros vamos a encontrar los islotes de Langerhans, que son este componente o esta parte estructural específica del páncreas que tiene la función endocrina, es decir, de la producción de unas sustancias que tienen la posibilidad de salir por torrente sanguíneo y generar sus efectos en unos tejidos diana alejados del mismo páncreas. ¿Vale? Estos islotes, como también mencionaba el compañero, pues tienen diferentes tipos de células que las podemos ver allí esquematizadas con unos colores y con una ubicación espacial específica dentro del islote. Entonces nosotros encontramos las células alfa, las delta y las beta, y las células F, descritas más recientemente, a diferencia de las anteriores que fueron descritas desde hace más tiempo y que por lo tanto se conoce mucho más de su conformación y de sus efectos moleculares. Entonces, las células alfa pues van a producir glucagón, las células delta van a producir somatostatina y las células beta son las que producen la insulina. Digamos que es la hormona pionera, digamos, de este tejido tan endocrino tan específico que permitió pues el avance en esta enfermedad de la que ya hemos hablado. ¿Listo? Como ustedes pueden ver allí, las células beta son las células que predominan en estos islotes. Hay mayor cantidad de estas células
Y lo importante también, además de esto, es identificar la ubicación espacial de ellas dentro del islote. Como ustedes pueden ver, las células beta están alrededor de todo el islote o dentro de todo el islote, pero en el centro del islote van a predominar ellas por encima de las demás. Miren que en el centro no encontramos más que células beta, pero ya hacia la periferia empezamos a encontrar un poquito más la participación de otro tipo de células, como las delta o las alfa. Este tipo de ubicación es importante porque cuando ellas secretan sus derivados, sus producciones o sus productos, pues el torrente sanguíneo va desde adentro hacia afuera, que son las flechas rojitas que nosotros encontramos allí. Esas flechas nos están mostrando la direccionalidad de ese flujo sanguíneo y eso es importante porque la producción de las células beta son las que van a tener más injerencia sobre las beta, sobre las células vecinas y no al contrario, ¿vale? A pesar de que también la producción de las otras células va a afectar o va a comunicarse con las demás células o las células de otro tipo que están dentro del mismo islote, pues realmente las que más van a tener injerencia son, en este caso la insulina, que son las que es el producto derivado de las células beta. ¿Listo? Tenemos pues más de 500.000 islotes pancreáticos, a pesar de que el páncreas, el peso del páncreas en los islotes no es el predominante, tenemos una cantidad bastante elevada de islotes pancreáticos y el tamaño de ellos pues, es muy pequeño. Esto es lo que explica finalmente que podamos tener tanta cantidad de islotes en un tamaño, digamos, considerablemente reducido. Al lado derecho, pues ustedes van a encontrar una imagen ya de tipo histológico que nos va a mostrar diferentes componentes de ese islote. El tejido conectivo, las células centroacinar, acinos, bueno, otro tipo de estructuras que ya son más de tipo histológico, pero lo que yo siempre les resalto es tener en cuenta esta conformación y esta distribución espacial de las células del islote, predominando entonces las beta en el centro del islote para generar efectos paracrinos en sus células vecinas y el efecto que va a generar por el arrastre del fluido sanguíneo alrededor del mismo islote. Un resumen entonces del tipo celular y del producto. Nosotros acá pues tenemos el tipo celular, este está equivocado porque realmente son las células alfa en este primer cuadrito, que tiene como producto un glucagón. Célula beta va a producir insulina, proinsulina, péptido C y amilina. Ya vamos a revisar la importancia de este péptido C. Y también la posibilidad de encontrar proinsulina circulante. Proinsulina es esa molécula previa que tenemos nosotros a la producción o a la molécula de insulina madura, que también tiene efectos similares a la insulina, pero que circula en menores concentraciones. Las delta que producen somatostatina, que es importante, ustedes recordarán que la somatostatina también tiene un efecto de regulación sobre la secreción de la hormona de crecimiento. Y el polipéptido pancreático, que es esa otra molécula producida también en el páncreas endocrino por las células F, del cual se conoce lo menos, pero que se adelantan muchas investigaciones para conocer pues, su funcionamiento a nivel sistémico. Bueno, las interacciones entonces que va a tener esa célula, esos islotes pancreáticos, pues son de diferente tipo. Nosotros vamos a tener unas interacciones humorales, es decir, ellas mismas van a estar influenciadas por células vecinas y por la perfusión sanguínea que puedan tener ellas mismas por otro tipo de sustancias. Por ejemplo, el glucagón, ya lo vamos a revisar, es una hormona que va a favorecer o va a inducir la producción de insulina. La producción de insulina. Pueden estar generando entonces un tipo de regulación de tipo humoral. Lo otro importante es que hay una comunicación entre las células de los islotes, una comunicación célula a célula a través de unas uniones estrechas que va a permitir generar también regulación, específicamente entre insulina y glucagón. Desde el punto de vista neuronal, pues vamos a tener, estos islotes van a tener inervación simpática y parasimpática que les va a permitir incentivar o favorecer la producción o bloquear o disminuir la producción de alguna de esas hormonas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, siempre ponemos el ejemplo del ejercicio. En el ejercicio se envía una señal neuronal para que haya una regulación de la producción de insulina y en ese sentido no lleguemos a una hipoglicemia
asociada al ejercicio y favorecida además por las concentraciones de insulina. ¿Listo? Entonces eso es importante saber ese tipo de interacciones. Y finalmente, una interacción un poco más recientemente descrita, que son la interacción con las incretinas intestinales, unas moléculas que se producen a nivel intestinal y que finalmente van a tener un efecto sobre la producción de los islotes, ¿vale? Entonces, ya vamos a ver un ejemplo de cómo, por ejemplo, la ingesta de glucosa oral tiene unos efectos muy diferentes que el suministro de glucosa intravenosa. Básicamente explicado, entre otras, por las incretinas intestinales que van a dar lugar a aumentar, incretinas, a aumentar la producción de la insulina en ese caso. ¿Listo? Ok, hasta allí, chicos, ¿alguna pregunta? No tengo la posibilidad de estar pendiente de la mano, qué pena, porque no tengo... Todo claro, profe. Hola, profe, todo claro. Perfecto. Entonces, en cuanto a los mecanismos de secreción de la insulina desde las células beta, lo más importante que ustedes tienen que recordar es que la principal molécula que va a favorecer y que va a dar lugar a la producción de insulina es la glucosa. ¿Listo? Esa es la molécula señalizadora que nos va a favorecer y que va a llevar a que haya una mayor producción y una liberación de la insulina. Y está descrita a partir de estos 7 pasos, digamos como esquemáticos dentro de esta imagen. ¿Listo? Entonces nosotros, como le decía en la sesión anterior, en la parte superior, sobre la membrana de esta célula beta, vamos a tener unos transportadores. En este lado vamos a encontrar unos receptores, igual que acá abajo, y sobre el lado derecho de la membrana vamos a encontrar unos canales que van a tener una importancia sobre la producción y la secreción de la insulina. ¿Listo? Entonces empezamos con la glucosa, que va a entrar al interior de la célula beta por el transportador de glucosa GLUT2, y esa entrada de glucosa va a generar a partir de unas enzimas, unos efectos enzimáticos, va a producir una glucólisis dentro de la célula, que va a llevar en el proceso a producción de piruvato, va a llevar a que se generen unas moléculas de ATP, y finalmente el piruvato dentro del ácido cítrico, el ciclo del ácido cítrico, va a llevar también a que se genere ATP, un aumento de la concentración de ATP intracelular. ¿Listo? Entonces eso es como el primer paso, o los 2 primeros pasos, que nos llevan desde la llegada de la glucosa, desde el espacio extracelular, la entrada de esta al espacio intracelular de la célula beta para generar o aumentar la cantidad o la concentración, la cantidad de moléculas de ATP. ¿Listo? En ese mismo sentido, tenemos la posibilidad de recibir leucina, un aminoácido que puede llegar también al ciclo del ácido cítrico y finalmente producir ATP. Entonces, tenemos ya 2 moléculas que nos van a generar aumento de ATP, pero les recuerdo que la mayor importancia, la mayor relevancia la va a tener la glucosa, la mayor participación la va a tener la glucosa. Entonces esa glucólisis que finalmente lleva al aumento de la cantidad de moléculas de ATP. Este aumento de las moléculas de ATP pues va a llevar a que haya un cambio en la relación entre otras moléculas relacionadas, digamos ATP con ADP o NADH con NAD, moléculas oxidadas o reducidas, que finalmente lo que nos están señalando, y es lo más importante, es digamos, el balance energético dentro de la célula. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos mayor cantidad de moléculas de ATP, vamos a tener una mayor cantidad de monedas energéticas que va a señalizar a la membrana de tal manera que los canales de potasio se van a cerrar. ¿Listo? Mayor cantidad de ATP intracelular cierran los canales de potasio. Ese cierre de los canales de potasio va a llevar a que haya una despolarización de la membrana, y esa despolarización de la membrana finalmente tiene como resultado una apertura de los canales de calcio que son dependientes de voltaje. ¿Listo? Entonces, una vez se despolariza la membrana, se abren los canales de calcio dependientes de voltaje, entra calcio desde el espacio extracelular, aumenta la concentración de calcio intracelular, y ese aumento de la concentración de calcio da lugar a que se liberen una mayor cantidad de moléculas de calcio que han sido almacenadas en el retículo endoplásmico, y eso a su vez lleva a que haya un aumento adicional de la concentración de calcio, que es finalmente la señal
que hace que estos gránulos secretores pues se liberen a la luz de los vasos sanguíneos. ¿Listo? Entonces, miren todo el camino que se da desde la glucosa, bueno, también en parte la participación de algunos aminoácidos que lleva a que aumenten la cantidad de moléculas de ATP, se cierra el canal de potasio, se despolarice la membrana, se abran los canales de calcio, aumenten las concentraciones de calcio digamos de manera redundante, por la entrada de calcio y por la liberación desde el retículo endoplásmico, hasta que finalmente se da la síntesis y la liberación de insulina. ¿Listo? Este es, digamos, como el camino más importante, el de mayor relevancia, para finalmente producir, sintetizar y secretar insulina. Sin embargo, no es el único, ¿sí? Es lo que yo siempre les digo, no es el único, es el más importante, es el más relevante, es el que si se afecta este mecanismo, pues vamos a tener una afectación grave en la síntesis y en la liberación de insulina, pero existen unos caminos, digamos, colaterales o coayudantes que van a dar lugar también a la producción y a la liberación de insulina. Está dada por este lado, por ejemplo, con la colecistoquinina o con la acetilcolina, ¿sí? Que van a dar una señalización a partir de su receptor acoplado a la proteína G y que van a derivar a partir de la fosfolipasa C una cascada de señales que finalmente por esta vía va a dar lugar a la liberación de calcio que está acumulado en el retículo endoplásmico y a partir de aquí, pues el mismo camino que ya descrito. Por otro lado, pues también da lugar a partir de la diacilglicerol a otros mecanismos que no necesariamente van a dar lugar a la liberación de calcio, sino que van a generar una señalización para que se liberen esos gránulos secretores que están ya, digamos, dentro de la célula, guardando parte de esa insulina que ha sido sintetizada previamente. Otras vías, digamos, no tan relevantes, y esta tampoco es tan relevante, es una adicional, y estas igualmente no son tan relevantes como la glucosa, pero también existen, son, por ejemplo, las que nosotros encontramos a partir de otro tipo de señalización, ¿listo? Entonces ahí tenemos unos agonistas beta-adrenérgicos, tenemos el glucagón, bueno, otro tipo de señalización que finalmente va a llevar también a la señalización para que se dé la liberación de gránulos secretores de insulina. Entonces, yo le resalto siempre acá el efecto del glucagón, porque el glucagón es una señalización, un inductor de producción de insulina de la célula beta pancreática. ¿Listo? Entonces, esa hace parte como de esas interacciones que nosotros vamos a encontrar entre las mismas células. Este glucagón puede ser recibido a partir de una vía paracrina o también a partir de una vía endocrina, pero lo más lógico es encontrar la señalización paracrina, la comunicación célula-célula que nos da la posibilidad de dar a que esta célula beta reciba esa molécula de glucagón y finalmente termine produciendo y liberando insulina. No sé si tengan alguna pregunta sobre este diagrama o esté claro, digamos, como estos pasos que finalmente dan lugar a partir de la señalización de la glucosa y la entrada de glucosa a la célula, la producción y la secreción de insulina. ¿Ninguna? No, profe. No, profe, todo bien. Listo. Vale, pero bien que me confirmen porque como el tema de la señal ha fallado, sí, me gusta que me vayan diciendo si seguimos conectados. Ok. Listo. En esta imagen entonces nosotros ya vamos a pasar específicamente a una descripción muy general de la síntesis de la insulina. Entonces, la síntesis de la insulina se genera a partir de un gen ubicado en el cromosoma 11. Esa síntesis de la insulina va a tener una molécula que se conoce como preproinsulina, que tiene una molécula señalizadora o un dominio señalizador, a partir del cual ese RNA mensajero va a generar otros dominios, en este caso el dominio B, el dominio C y el dominio A, y esta molécula completa sería la preproinsulina, ¿vale? Posteriormente esa preproinsulina, ya en el retículo endoplásmico, va a recibir una transformación, para decir un corte de uno de sus intrones, para generar la molécula conocida como proinsulina, en la que se libera esa molécula señalizadora, que es con la que se inicia la síntesis de la preproinsulina,
de alguna manera digamos que se corta o se escinde ese dominio y tenemos ahora lo que se conoce como la proinsulina. Esa proinsulina tiene en su conformación tridimensional unos puentes de disulfuro que van a conectar el dominio A con el dominio B. Entonces es importante primero que tengamos en cuenta esa linealidad de los dominios. Miren que encontramos B, C y A, son los tres dominios que hacen parte de la proinsulina. Y ya en su estructura secundaria vamos a encontrar, perdón, esta sería una estructura terciaria, vamos a encontrar unos puentes de disulfuro que van a estar conectando el dominio A con el dominio B. Sin embargo, miren que aquí en la proinsulina seguimos encontrando el péptido C, que es lo que inicialmente se conocía como el dominio C, lo seguimos encontrando haciendo parte de esa molécula. Ya a nivel entonces del aparato de Golgi, nosotros vamos a encontrar una escisión específicamente en la unión entre los dominios B y C, perdón, A y C, que es acá arriba, y B y C encontramos una escisión separando entonces el dominio C, o lo que vamos a conocer como péptido C, de los otros dos dominios que van a seguir unidos, ¿sí? El dominio A y B van a seguir unidos por esos puentes de disulfuro, y esos dos dominios unidos es lo que nosotros vamos a conocer como la insulina, que es lo que encontramos en la parte de abajo, ¿listo? Entonces la insulina madura son dominio A y dominio B unidos a partir de unos puentes de disulfuro, y esta molécula es la que finalmente va a generar la señalización de la insulina. Esta es la insulina como tal. Pero seguimos conservando el péptido C dentro de ese granulo secretor, digamos como una molécula que también va a ser secretada a la luz y al torrente sanguíneo, ¿vale? Entonces digamos que es como el proceso grande y general de cómo se da esa síntesis de la insulina. ¿Alguna pregunta allí? Y profe, qué pena, es que no te escuché esa partecita en la que se desprendía como ese péptido C y que lo dejamos pues luego a un lado cuando maduraba. Ajá, listo. Bueno, importante saber, primero que después de la preproinsulina nosotros vamos a tener una molécula de proinsulina. ¿Listo? Ya liberada el primer dominio de señalización, ya no se llamaría más preproinsulina, sino proinsulina. Y esa proinsulina pues tiene los tres dominios. ¿Listo? Así con esos tres dominios, ya a nivel del aparato de Golgi, vamos a tener una excisión del dominio A con el C y del dominio B con el C. ¿Listo? Se hace un corte, el dominio C se libera, se separa, pero como ya habíamos visto que el dominio A y el B están unidos a partir de unos puentes de disulfuro, ellos van a seguir conectados y esa es realmente la insulina madura, que es la que tenemos en la parte de abajo. Y el péptido C queda cerca de ellos, dentro del granulo secretor, pero como ustedes pueden ver ya no están unidos, ya no hace parte de la molécula como tal. Es decir, que la proinsulina ya no existiría, sino que ya tenemos la insulina madura y el péptido C separado de la insulina. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Vale, entonces en ese orden de ideas algo también relevante para revisar aquí mismo en esta imagen es lo siguiente. Como yo les decía, la proinsulina también puede salir así tal cual como está con sus tres dominios, puede salir a el torrente sanguíneo y ejercer efectos similares a los de la insulina. Sin embargo, la cantidad de proinsulina que sale es muy pequeña, es muy poca y no tiene, digamos, la misma capacidad o la misma afinidad con los receptores y por lo tanto sus acciones son limitadas. Pero ella sale y está circulando y la pudiéramos medir, la proinsulina. Y lo otro importante es que estos granulos secretores van a salir por vía portal directamente a hígado y allí en hígado se van a degradar aproximadamente el 50% de esas moléculas de insulina se van a degradar. ¿Listo? Siempre les digo, dependiendo del autor, algunos dicen que es cerca del 50%, otros dicen que es mucho más del 50%. Lo cierto es que finalmente la insulina, después de pasar por la cantidad o la concentración de insulina, después de pasar por hígado, va a ser mucho menor a la insulina realmente sintetizada, ¿listo? Porque mucha de ellas se degrada en hígado antes de ir a sistema general. En ese orden de ideas, bueno, y lo otro es que el péptido C sí no se degrada, el péptido C sufre menos, digamos en ese paso por hígado, no se degrada y prácticamente toda la cantidad de péptido C que llega a hígado sale al sistema, sale a circulación. Entonces, en ese orden de ideas, cuando queremos saber exactamente cuánto fue la síntesis de insulina,
pues no se puede medir insulina, porque la insulina pues nos está diciendo es cuánta insulina tenemos o qué concentración de insulina tenemos circulando, pero no cuánta se sintetizó, porque parte de ella se degradó en hígado. Sin embargo, sí podemos medir el péptido C. Como el péptido C se corresponde, digamos, 1 a 1 con la molécula, porque ustedes pueden ver, la proinsulina es una entera con 3 dominios, la insulina son 2 dominios y por lo tanto el otro dominio es exactamente igual, su concentración es exactamente igual a la insulina, entonces lo que se hace es medir el péptido C para conocer la síntesis o la cantidad de hormona producida en un momento dado por el organismo, ¿listo? Entonces, realmente ya se conocen o se han establecido valores normales de la concentración de insulina, pero son los valores normales de concentración circulante, no nos da información de cuánto realmente se produjo, cuánto se sintetizó. Si quisiéramos saber ese dato, tendríamos que medir con mayor confianza, obviamente con un margen de error, pero muchísimo más pequeño, tendríamos que medir el péptido C, ¿vale? Profe, una pregunta. ¿Hay alguna posibilidad de que esa degradación que se hace en hígado sea tan alta que eso es lo que genere hiperglucemia? Digamos que la degradación sí puede ser bastante elevada, pero es decir, los mecanismos que pueden llevar a esa hiperglucemia derivada del déficit de insulina circulante no está principalmente o mayoritariamente por una degradación en hígado. Es más un defecto de la producción como tal desde el inicio de la síntesis de la insulina a nivel del páncreas. Sin embargo, pues como ustedes saben, si se sintetiza menos si se degrada más del 50 y Regálame un segundo. Listo. Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Es que en mi lectura Sí. había entendido que al péptido C no se le da una función biológica aún específica, más allá de, pues, de ser como un indicador como habíamos dicho, para saber la cantidad de síntesis de insulina que se estaba dando. ¿De casualidad sabe o conoce alguna función además de esta que tenga el péptido C? No. Realmente sobre el péptido C, sobre una función biológica, se sabe muy poco. Finalmente se libera a nivel de vías urinarias. Ujú. Él se va a filtrar y a eliminar, pero no se sabe exactamente si tiene una función, porque entre otras, cuando han medido el péptido C circulante, el péptido C que se elimina, pues los valores son muy parecidos. O sea, parece que ni siquiera se degrada, no entra en algún lugar para hacer un efecto y transformarse en otra molécula, sino que finalmente él prácticamente se elimina o sea, la cantidad que se produjo, igual parece ser que se elimina. Pero Ok. yo siempre les digo, es muy probable que no tengamos los equipos. En su momento no sabíamos que la célula existía hasta que se pudo, digamos, elaborar un microscopio y a partir de la observación encontramos algo diferente y se describió y se le llamó célula. Posiblemente no tengamos los equipos o los mecanismos o los experimentos bioquímicos y moleculares que nos permitan todavía saber su función. Eso pues puede cambiar en algunos años. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Listo. Bueno, entonces ahora pasemos un poco a hablar sobre el receptor de insulina. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de receptor es este? Tirosina sinasa. Un receptor tipo tirosinquinasa que es clasificado como un heterotetrámetro. ¿Listo? Entonces, ese heterotetrámetro básicamente es porque tiene dos cadenas. Hetero porque tiene cadenas diferentes, unas cadenas alfa y una cadena beta o de tipo beta. Y tetrámetro porque realmente son cuatro cadenas, entonces serían 2 alfa y 2 beta. ¿Listo? Ahí está el heterotetrámetro. Importante saber que la cadena alfa solamente tiene dominios extracelulares, mientras que las cadenas beta tienen dominios extracelulares dentro de la membrana o intramembranoso e intracelular. ¿Listo? Entonces, esas son como las diferencias de esas cadenas.
que esta cadena beta importante pues tiene esa conexión transmembranosa hasta el interior de la célula. Las cadenas están conectadas por puentes disulfuro y cuando nosotros tenemos la señalización de la insulina, lo que vamos a generar es que estos monómeros, digamos como esta cadena solita, pues se una con la otra cadena a partir de más puentes de disulfuro y tengamos ahora un dímero, ¿listo? A partir de esa señalización, pues vamos a generar la cascada pues, que tiene este receptor ya a nivel intracelular. Lo otro importante es ver que a nivel extracelular tenemos unos puntos de glicolización que van a producir o van a tener efectos importantes sobre los mecanismos de transducción de señales que finalmente va a tener este tipo o este receptor. Lo otro importante, estos receptores, el receptor de insulina. Hola Diana, dame un segundo chicos, por favor. Sí, es mejor. Ok. Listo chicos. Entonces, les decía, este receptor de insulina es, digamos, muy parecido, tiene mucha similitud con el receptor del factor de crecimiento insulínico. ¿Listo? Básicamente lo que pasa o lo que hay en algunos de esos receptores, podemos encontrar algunos receptores mixtos, es que hay receptores que tienen una cadena beta del receptor del factor de crecimiento insulínico y eso lo hace cada vez más afín. Independientemente de que no sean mixtos, su similitud les permite recibir señal de una u otra molécula y desencadenar los efectos. Por supuesto que con mucha menos afinidad, ¿no? Ahora, los mixtos que tienen posiblemente una cadena beta, una cadena alfa de una y de otra molécula, de una u otro receptor, pues va a tener una mayor afinidad con esa molécula señalizadora. ¿Listo? Eso es como lo otro importante que ustedes tienen que conocer sobre eso. No sé si tengan alguna pregunta ya adicional. Este es simplemente un esquema un poco más estructurado de esa conformación molecular de esos receptores, pero es, digamos, lo mismo que estábamos revisando en la otra diapositiva. ¿Sí? Los receptores del factor de crecimiento insulínico, todos tienen las 4 cadenas, ¿sí? 2 cadenas beta y 2 cadenas alfa. ¿Listo? Entonces, a ver si tengo por acá cómo marcar. Espérenme. Pluma, listo. Ok, entonces, tenemos esperen un segundo, vámonos por el otro lado. Tenemos esta cadena alfa. Vemos que esta cadena es del receptor de insulina. ¿Listo? ¿Cuándo es el receptor de insulina? Todas las cadenas pertenecen al receptor de insulina, tienen una conformación molecular específica para el receptor de insulina y su afinidad por la insulina, pues por supuesto es muy elevada. Pero resulta que nosotros podemos tener uno mixto, que tenga una cadena alfa de insulina, una cadena beta de insulina, pero una cadena beta de el factor de crecimiento insulínico, ¿sí? Y una cadena alfa del factor de crecimiento insulínico. Uy, me quedó corrido. Factor de crecimiento insulínico, ¿listo? Entonces, miren que por un lado yo tengo todas las 2 cadenas del factor de crecimiento insulínico y por el otro lado yo tengo las dos cadenas
del receptor de insulina. Esto estamos hablando de los receptores. De pronto por ahí me salto el término receptores, pero es importante, siempre estamos hablando del receptor. ¿Listo? Entonces, por este lado, las dos cadenas son del receptor de insulina. Eso hace que el receptor sea mixto. Y al ser mixto, pierde la afinidad por la insulina, pero gana afinidad por el receptor del factor de crecimiento insulínico. Gana afinidad por el factor de crecimiento insulínico, perdón. ¿Sí, un poco más claro? ¿Esto en qué afecta? En que algunas células diana, cuando nosotros tenemos factor de crecimiento insulínico, que como ustedes revisaron o estuvimos viendo cuando mirábamos hormona de crecimiento, que finalmente puede llevar al aumento del factor de crecimiento insulínico, va a tener efectos insulínicos, ¿sí? Va a tener efectos hipoglicemiantes, que es finalmente lo que tiene, que es finalmente el efecto de la insulina. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, en algún momento nosotros tengamos un déficit en la producción de insulina, si tenemos receptores mixtos que son afines al factor de crecimiento insulínico, pues podemos desencadenar las acciones de la insulina a partir de otro factor, que es el factor de crecimiento insulínico. Eso es lo que podría afectar. ¿Listo? Profe, Sí. de igual manera se pueden tener ambas cadenas del factor de crecimiento insulínico, ¿era así? Factor de crecimiento. De igual forma, claro, o sea, igual el receptor del factor de crecimiento insulínico puede ser las 4 cadenas de él, es decir, el receptor del factor de crecimiento insulínico es muy específico y sus cadenas son las de él, las del receptor del factor de crecimiento insulínico. Y estando esas 4 cadenas del receptor del factor de crecimiento insulínico, también recibe y se puede señalizar a partir de esa molécula de insulina. También puede funcionar desde su molécula original, digámoslo así. Lo que pasa es que su afinidad por la insulina allí no es tan alta. Allí no es tan alta. ¿Listo? Cuando es mixto, pues tenemos el receptor es afín a la insulina y es afín a la molécula del factor de crecimiento insulínico. Es afín a los dos. ¿Listo? Eso es más o menos lo que va a suceder. Listo, profe, gracias. Ustedes ya no la están viendo, ¿cierto que no? No. Listo, voy a volver a compartir. Qué pena. Bueno, y regálenme un segundo, yo le comparto esta. Van a ser las 12 y de pronto ella se nos va para la otra llamada. Profe, sobre eso, Julián, que es el que coordina eso, me dijo que lo mejor era que nos volviéramos a pasar al link de él, que porque pues Blanca no puede, digamos, aceptarnos y que a Julián le toca ese trabajo, entonces no puede hacerlo si él no es anfitrión. Ok, perfecto. Listo, no hay ningún problema. Entonces nos vamos, o ahorita nos pasamos para allá. Lo que le voy a decir es que me regale unos minuticos. ¿Listo? Ok, listo. Bueno, ¿ustedes siguen viendo mi pantalla? Sí. Ya igual vamos a terminar. Nos quedan estas 2 diapositivas, 3 diapositivas. Aquí simplemente, muchachos, para comentarles, digamos, los efectos que tiene la glucosa sobre la síntesis y la secreción de insulina. Como ustedes pueden ver, tenemos entonces acá curvas para la glucosa, con la concentración en la escala en verde a la izquierda y la curva en verde, curva y escala para la insulina en rojo, curva roja y letras rojas, y en la parte de abajo, tiempo. ¿Listo? Entonces, lo que estamos viendo acá es un incremento de la glucosa, ¿sí? Un incremento de la glucosa, pero el incremento se está dando por 2 vías, un incremento por vía oral y un incremento por vía intravenosa. Siempre al mismo nivel, independientemente de la vía con la que estemos aumentando la glucosa, siempre llega a los mismos niveles, a las mismas concentraciones. Esos incrementos de la glucosa, cuando es vía oral, nos va a llevar a esta respuesta de la secreción de insulina y, por supuesto, a las concentraciones de insulina. Entonces, ustedes pueden ver que ese aumento de glucosa lleva a este pico de insulina
que finalmente se va regulando en la medida en que la glucosa disminuye a nivel plasmático y llega nuevamente a sus valores basales. Sin embargo, cuando este mismo incremento, exactamente el mismo incremento, se hace a través de vía intravenosa, miren que el pico o el crecimiento de la insulina es mucho menor. ¿Listo? No tiene el mismo incremento que la insulina cuando la glucosa es vía oral. ¿Vale? Esa es la diferencia en esos picos, en ese aumento de la concentración de insulina. ¿Por qué se da esto? Por varios factores. Tenemos un factor anticipatorio. Un segundo. ¿Tienen práctica ahora? Ahora viene, bueno, ok. Es el efecto cuando es a nivel oral tiene un efecto anticipatorio. Cuando nosotros nos preparamos para comer, sabemos que ya vamos a comer, inmediatamente por una señalización del sistema nervioso autónomo vamos a aumentar la producción de insulina, eso por un lado. Y lo otro por ese efecto de las incretinas, que yo les decía. Vamos a tener la secreción de una van a señalizar las células beta y eso aumenta la concentración o la producción de insulina. Cuando es intravenoso no tenemos la anticipación y no tenemos el efecto de las incretinas y por eso no tenemos, digamos, el pico igual de alto. ¿Listo? ¿Clara esta primera gráfica? Profe, qué pena, pero, o sea, la que está en verdecita sería como esos valores normales de la glucosa, ¿o qué estaría haciendo ahí la...? La línea verde, normalmente 80 miligramos de glucosa, y es
Ven, muchachos, para los que estaban con el profe Harry que se le salió, ahí eso lo va a complementar a Blanca lo que queda. O sea, donde terminaron, Blanca sigue. Porque es que me dijo que se le salió, no sé, hubo un problema de conexión, pero la profe ya se mete. Ah, listo, Listo, gracias. gracias. Hola, chachos. Buenas, ¿cómo están? Hola, profe. A ver, destapen esas cosas para poderlos ver. Ay, pero primero tengo que destaparlo yo. Ah, bueno, aquí estoy al lado de una obra de arte de mi sobrino de 4 años. Hago la presentación del artista, el que está atrás de mi cabeza. Entonces es una pintura, se la voy a mostrar para que se entretengan. Mire, esto es que se sienta él con el papá y estaban haciendo este pequeño mural en un papel periódico y entonces se agarraron con pintura, puros vinilos, llegaron a acuerdos y entre papá e hijo hicieron esto. Listo, ya les dije quién es el autor de esta pintura. ¿Cómo les ha ido? Súper, profe, muy bien. Ah, bueno, Julián, además de ti está Luis Felipe, Alejandro, son los únicos que hay presentes y existentes. Sofía, tocayo de mi hija, Natalia, María Camila, buenas tardes, ya, ¿no? Hola, profe. Camila, ¿a ustedes por qué no les gusta que les vean la cara? ¿Ah? Tan lindos que son todos y tan linda que soy yo. María José, Juan Manuel, Julián, Isabela Calderón, María Camila, buenas tardes. No, todavía no te despertas, María Camila. Buenas tardes, profe. Hola, profe. Camila Narváez, Daniela, Mariana, Mariana González, pues para que me conteste. Mariana Lozada, Hola, ¿cómo profe. están? Daniela Botero, mucho gusto. Hola, profe. Me toca sacarles el saludo. Daniel Terrero, Juan Manuel. Hola, profe, ¿cómo vas? Hola, profe. Bien, ¿cómo amanecieron desde tempranito? A ver. Muy bien, María profe. Juliana, Juliana Neira, Hola, profe. Natalia Forero, Gabriel. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, profe, bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí saludándolos y viéndolos, porque eso de estar viendo puras letras sí me aburre. Jennifer, no te había visto. Hola, profe. ¿Cómo estás? ¿Ya vieron mi obra de arte atrás? Es que estoy dándole propaganda a mi sobrino. ¿Qué tal? ¿Tiene futuro o no? Muy bonita. ¿Tiene futuro? Sí. Claro, Sí, profe. profe. Tiene 4 añitos, se sienta con el papá y le hace entre los dos lo que les espera con los futuros hijos. Chachos, levanten la mano los que van a tener hijos. Una, muy bien. Dos, ay, tan lindos. Tres, cuatro, ay, qué belleza. Pero qué poco que no quieren. Profe, es que no me aparece cómo levantar mano. ¿Qué?
No, cualquiera, ¿usted qué sabe? Simplemente estoy preguntando quién quiere. Uno no sabe qué pase, la vida nunca sabe. Juan Martín, buenos días, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, ¿qué me falta por saludar? Alejandra. Ah, no te había saludado Alejandra Jiménez. ¿A qué más me falta? Gabriela. Hola, profe, buenas tardes. Tan bonita. Bueno, pues, Isabela tampoco, ¿o sí? Isabela Calderón y María Fernanda. Hola, profe, buenas tardes. Muy bien. Bueno, ahora sí, pasamos a Luisa Fernanda, apareciste ahorita. Buenas tardes, Luisa Fernanda. Se fue. Hola, profe. Bueno, entonces empecemos la clase. Ustedes acabaron de ver algo relacionado con el páncreas y yo tengo una deuda con ustedes de hormona de crecimiento, pero era algo relacionado con las patologías. ¿Recuerdan? Sí, profe. Vamos a ver. No tanto de las patologías, nos habíamos quedado siempre, ya habíamos visto esta parte también. Sí, esta parte que es la patológica. Estas gráficas también las habíamos visto. La única que me interesa de aquí que no recuerdo, esta la vimos también. Yo tengo como memoria, ¿oyeron? Bueno, entonces, en esta gráfica lo que estamos mirando es, estoy en hormona de crecimiento, ¿no? Muchachos. Profe, no estamos viendo. Perdón, gracias por recordarme, yo siempre me olvido. Where are you? Aquí estamos. Compartir. Chan. Ocultar. Y acá. Ahora sí. Hola. Sí, sí. Sí, profe. Listo. Bueno, entonces aquí tenemos una gráfica, estamos en hormona de crecimiento, entonces estamos mirando cómo la hormona de crecimiento que habíamos dicho que le hacía la glucosa. A ver, ¿quién se acuerda? Ni que mirar los apuntes. ¿Qué hace la hormona de crecimiento en relación al factor de crecimiento insulínico, que fue una de las que vimos? Con la glucosa, reduce la sensibilidad a la insulina. O sea que lo que hace es evitar que la insulina se una a su receptor y meta la glucosa a las células. ¿Y nosotros para qué necesitamos la glucosa en la sangre? Donde la necesitamos es al interior de las células, ya sea nervioso o células musculares o célula hepática. Entonces la hormona de crecimiento se libera cuando hay glicemia baja. Entonces, no deja entrar la glucosa a las células. ¿Por qué? Porque esa glucosa baja va entonces, coge sus niveles y por lo menos se va al cerebro, que allá no necesita insulina, sino que se mete de una. Entonces se nos evita el mareo, se nos evita la visión borrosa, un síncope y si ya hay una desregulación muy grave, una convulsión, como en los pacientes que ustedes van a encontrar en medicina interna. Pacientes que tienen problemas de diabetes de muchos años, ya tienen neuropatías generalizadas y son pacientes que se altera toda esta distribución de la glucosa y hacen unas hipoglicemias severísimas, se van de glicemia al suelo y hacen unos estados de convulsión bastante marcados, ¿no? Entonces, pacientes crónicos, mal cuidados. Yo recuerdo varios pacientes, pues, entre la poca experiencia que tuve, paciente con una amputación de miembros inferiores, no tenía 40 años, paciente con múltiples eventos de convulsión y definitivamente ya llevaba sus años con problemas de diabetes y entonces eran pacientes que definitivamente, a pesar de que estas hormonas existen para no dejar caer la glucosa, nosotros nos defendemos con un poco de hormonas. Cuando hacemos ejercicio se nos salen todas, la hormona de crecimiento, el cortisol, las catecolaminas, y todas están tratando de mantener la glucosa arriba. ¿Para qué? Para que por lo menos entren al cerebro, ¿no?
y entran a tejidos vitales. Sacrifican un poco el músculo y el hígado, porque eso sí necesitan de la presencia de insulina. Y en ese caso, entonces lo que están haciendo es que la hormona insulina, que lo que ustedes ya acabaron de ver es favorecer la entrada de glucosa a los tejidos. Entonces, esta lo que hace es, bueno, ni esquelético ni hígado van a recoger glucosa porque la vamos a dejar en sangre para que se meta a los tejidos donde no se requiere insulina, entre ellos el sistema nervioso. Y de esa manera por lo menos protegen eso. Y por el otro lado, no solo esta hormona de crecimiento hace ese mantener la glucosa en sangre, sino también el cortisol y las catecolaminas por diferentes caminos. Entonces, mientras la hormona de crecimiento hace eso, su hija, que es el factor de crecimiento insulínico, hace lo contrario. Él, que se parece tanto a la insulina, va y se une al receptor de insulina o a su propio receptor y hace una actividad insulínica. O sea que su hijo hace lo contrario, favorece la entrada de la glucosa a los tejidos. ¿Me hago entender? Entonces, en una hipoglicemia, ¿uno qué esperará que se aumente? ¿La GH, profe? La GH, claro, y no la IGF-1. Esa pregunta está como buena, ¿no? Y en lipólisis también tienen efectos contrarios. Mientras la GH aumenta la lipólisis, la actividad antilipolítica es por el IGF-1. O sea que el hijo de la GH hace sus acciones metabólicas tanto con lípidos como azúcares opuestas. Mientras que en la síntesis de proteínas sí se unen para contribuir al crecimiento. ¿Quedó claro eso, chachos? Bueno, entonces, ¿qué espera uno aquí? Esta es una gráfica que es de 120 minutos, o sea, 2 horas de registro. Y aquí vemos la glucosa por este eje, Y, y por acá la GH, en este otro eje, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? La curva amarilla, ¿dónde tiene el signo convencional? Aquí, esta bolita amarilla es de la glucosa. Y esta crucecita roja es de la hormona de crecimiento. Rápidamente, dígame qué está pasando ahí. Ya, háganle pues que no me puedo poner a esperar mucho tiempo. ¿Qué comportamiento tienen esas dos curvas? ¿Quién sube, quién baja? ¿En qué momento? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuando los niveles de glucosa en sangre bajan, se aumenta la de GH. Y cuando esto pasa... ¿A cuánto bajó la glucosa? Bajó como a 0.5. Muy bien. Y solo en ese momento fue que se disparó la GH. Mire, ¿desde dónde está bajando? 4 que son niveles normales, todo esto rojo es normal. Pero desde 2 hacia abajo estamos en hipoglicemia. Solamente cuando llegó a 0.5 milimolar es que empieza a liberarse la hormona de crecimiento. Entonces, cada hormona tiene su umbral para ser liberada, ¿no? Entonces, las primeras, y lo vamos a ver en la curva de páncreas, las primeras que se liberan son, por ejemplo, entre ellas las catecolaminas, ¿no? Con niveles un poco más altos de hipoglicemia que el de la hormona de crecimiento. Y el que más perezoso es, si no estamos haciendo ejercicio, es el cortisol. ¿Vamos hasta ahí? ¿Qué otra cosa pueden decir de esta gráfica? Rápido, rápido. ¿Quién da más? Que a medida de que aumenta la GH ya vuelve a aumentar la glucosa porque como inhibe la... Bueno, como que disminuye la sensibilidad de la insulina. ¿Quién está haciendo aumentar a quién? La insulina... No. ¿Cómo así, profe? No me perdí. Mira los nombres del eje Y. En un lado está glucosa y el otro está GH, ¿de acuerdo? Sí, profe. Y abajo tenemos tiempo. ¿Quién hace salir a quién? ¿La GH a la glucosa o la glucosa a la GH? La glucosa a la GH. Muy bien. Entonces, en esa dirección seguís el análisis todo el tiempo. Ah, ok. Entonces, ¿la glucosa va subiendo mientras sube la GH? ¿Por qué? Claro, porque cuando ella bajó, la glucosa bajó, que se salió la GH, ¿qué hizo la GH? Me tocó pasar a páncreas antes de tiempo. ¿Qué hizo la GH? Pues se pasó.
aquí, aquí. La GH llegó aquí donde está la insulina con su receptor y se metió para impedir que la insulina se uniera a ese receptor. Y si eso pasó, entonces esta insulina no es capaz de insertar este transportador de glucosa. Y al no insertarlo, la glucosa no puede entrar. Y entonces la glucosa se queda arriba. Y por eso es que después de que se aumenta la GH, aumenta la glucosa. ¿Ahora sí entiendes? Mira, después, primero cayó la glucosa, hizo que se aumentara la GH. Y apenas fue aumentando la GH, fue aumentando la glucosa. ¿En dónde? En sangre. No en las células. ¿Me entendiste? Listo, profe. ¿Me Sí, entendieron? ¿Los demás me entendieron? Sí, profe. Un minuto para alguien que no haya entendido y quieres que le explique algo. Un minuto no, 10 segundos, no contestó. Listo, sigamos. No, profe, qué pena. No, no entendí esa última parte. No oigo. No te entendí esa última parte, profe, en la que la GH sube por la glucosa. Listo, entonces pon bastante atención a lo que voy a decir. Una persona se comió un pastel y lo primero que hizo fue meter la glucosa por intestino. Perdón, no se lo comió, está en hipoglicemia. Dejó de comer, desayunó a las 7 y son las 12 del día. Entonces él bajó la glucosa en sangre y se le fue bajando hasta que empieza a hacer hipoglicemia. O sea, su glucosa bajó. Inmediatamente le llegó la señal a la hipófisis por sangre, llegó una sangre con baja glucosa. Y eso hizo que saliera la GH cuando esa glucosa tenía unos niveles de 0,5 milimolar. Apenas salió la GH, entonces ella se fue a este receptor e impidió que la insulina se uniera a su receptor. Uno de los efectos de la insulina es meter un transportador de glucosa en la membrana celular. Entonces, como no la dejó unir la insulina al receptor, porque la GH se metió en el medio, entonces ella no puede producir este efecto y como no hay transportador de glucosa, la glucosa no puede entrar. ¿Desde dónde? Desde la sangre al interior de los tejidos. Entonces, ¿qué pasa? Si esto es una célula muscular, no le llega glucosa y si no hay glucosa, no hay ATP. Y entonces, bueno, hay poco ATP y si hay poco ATP, hay poca contracción, ¿no? Entonces la persona comienza a sentirse débil, somnolienta, porque eso no pasa solamente en ese tejido, sino en todos los tejidos en donde pueda llegar esa glucosa. Aquí estoy repasando los dos sistemas. Entonces, ¿qué pasa? Como se aumentó la GH, entonces la glicemia aumentó. ¿A dónde? En la sangre, no en los tejidos, porque la GH no deja entrar a los tejidos la glucosa, entonces ella queda ya alta en sangre, ¿no? Se acumula porque no la deja meter. Y entonces eso hace que se aumente en la sangre la glucosa. ¿Y por qué es importante que esté alta en sangre? Porque necesitamos que hayan unos niveles que no sean de hipoglicemia en sangre para que esa glucosa pueda ser usada por el sistema nervioso, que no necesita de la insulina. En el sistema nervioso yo no necesito de transportador de glucosa para meter la glucosa a los tejidos. ¿Te quedó claro? Sí, profe, gracias. Muy bien, entonces, de aquí pasamos hacia donde íbamos, que ya son como patologías, ¿no? Entonces, de la hormona de crecimiento, paso rápidamente porque esto se lo van a ver con la doctora Casas en patología endocrino. Esto es enanismo. Hay diferentes tipos de enanismo cuando hay disminución de la secreción de hormona de crecimiento. Entonces, puede haber una persona de baja talla. Se dice que una persona es de baja talla cuando está por debajo, tres desviaciones estándar por debajo de su valor promedio. Entonces, aquí una persona, si tiene 1,40 metros un hombre o una mujer 1,30 metros, depende de la población, ¿no? Porque hay poblaciones más altas y otras más bajas. Y esta puede ser una estatura normal en algún lugar del mundo.
Entonces hay que saber cuál es el promedio de estatura en una población y ver cuánto está disminuida para de acuerdo a eso saber si está en la situación de enanismo o no, o de baja talla. Entonces, la baja talla puede ser que una persona sea más baja de la población normal, pero todo su cuerpo tiene una proporción, o sea, sus brazos con su cabeza, su tronco y sus piernas, diferente a la acondroplasia, ¿no? En el acondroplásico, la cabeza y el tronco son son como de adulto, pero los brazos y las piernas son recortados. Entonces, ahí sí ya hay una desproporción, ¿no? Todos los tipos de enanismo pueden ser de origen genético, que puede ser problemas de suplementación, le pueden dar la GH si todavía está en la etapa de crecimiento, y bien, pero el acondroplásico es más de origen genético, más de difícil manejo. Y estas son ya las características de un niño con retardo de crecimiento. Aquí estamos hablando de una persona de 17 años con estas características: frente amplio, cabello fino, no hay un buen desarrollo de las cuerdas bucales, entonces la vibración de las cuerdas es menor, retardo de la edad ósea, retardo de la dentición, ¿no? Hay una serie de retardos también de crecimiento de genitales. Bueno, estas ya son situaciones de gigantismo, cuando había, por ejemplo, en la hipófisis, tumores en los que se aumentaba el número de células que producían hormona de crecimiento, y entonces teníamos las situaciones de gigantismo como esta otra. Este es un hombre que cuando nació, ¿sí?, pesó 9 libras, o sea, lo que uno pesa supuestamente son alrededor de 3 kilos, eso son 6 libras. Este pesó 9, a los 6 meses tenía 30 libras, al año 62, al año de edad, ¿no? Es una barbaridad. Y muere a los 22 años por celulitis. El peso tan grande en los pies no soporta todo este peso, hacen muchos cambios inflamatorios e infecciones que en ese tiempo pues se volvían sepsis y podían llegar a traer la muerte. Murió con 475 libras, tenía 8 pies de altura. Si no estoy mal, cada pie, ustedes me corrigen, no me acuerdo bien, creo que son de 2.5 a 3 centímetros por 8, esos son como 240 centímetros de altura, algo así cercano como a los 2,5 metros. No estoy tan segura. No, 8 pies. Bueno, algo así, en todo caso, eso lo pueden comprobar ustedes, factores de conversión. Entonces, esa es la situación de este tipo de gigantismo. Ya no existe, ya fácilmente se puede detectar y controlar haciendo inhibición pues de la producción de esta hormona. Ya no se ven casos de gigantismo. Esta acromegalia, que después del cierre de las epífisis, entonces es sobre todo el crecimiento de huesos cortos, de la cara, de la nariz, de las manos, porque ya los huesos largos han cerrado sus epífisis. Se presenta en personas bastante adultas. También puede tener manejo, sin embargo, porque también pueden ser por alteraciones a nivel de la hipófisis, alguna tumoración, apenas se detecte, es bueno tratarla, porque estos pacientes, si no se tratan, mueren también temprano por insuficiencias respiratorias. Son pacientes que no son capaces de sobrevivir porque el corazoncito y el pulmón no les crece en igual proporción que el resto de los tejidos, que están demandando de toda esta actividad circulatoria y ventilatoria. Entonces, mueren también a edades tempranas, digamos, en el tiempo en que esto ocurría. Bueno, eso era lo que tenía pendiente con respecto a la hormona de crecimiento. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Y ya entraría en lo que corresponde, pues, al páncreas. ¿En qué diapositiva quedaron? ¿Cómo ponen de atención, jóvenes? ¿En qué diapositiva? No, profe, en la 18. ¿O en la 15? No. ¿En la 18? Sí, en la 18.
Muy Profe, bien. nosotros quedamos en la 20, creo. Es que creo que somos diferentes, no sé. Ah, no, mentira, sí la 18. Nada. ¿Está bien? Bueno, entonces les quedó claro toda esta parte. Para yo poder hablar de eso, esto tiene que haber quedado completamente claro. En resumen, se produce en el páncreas la insulina. Aquí está el mecanismo de síntesis que lo debieron ver ya en la célula beta. Muy importante que lo estudien y lo revisen. Las diferentes conformaciones de insulina, la homología del receptor de insulina con el receptor del factor de crecimiento insulínico, que también lo deben haber visto, ¿no? Es una homología que el mayor porcentaje está en la actividad enzimática, en este caso del receptor de factor de crecimiento insulínico. Tanto la hormona como los receptores se parecen entre sí. Esta es la homología del receptor. Y esta es lo importante que es la unión de la insulina a su receptor. Tiene que ser muy específica, ya no puede estarse uniendo de cualquier manera, sino por los sitios de unión. Aquí es la insulina esta y estas son las dos patas del receptor, que son las que tenemos en el gráfico que les mostré ahora, ¿no? Las dos subunidades de tirosin sinasa, porque son receptores tirosin sinasa los que reciben la insulina a nivel periférico. Ya, que te vaya bien. Muy bien. Y ahora sí entramos en materia. Entonces, aquí lo que vemos es un registro en el que ustedes van a tener que saber manejar en la clínica, ¿no? Entonces, este es una curva de tolerancia a la glucosa que ustedes ven en la situación de un paciente en el que se esté sospechando que tiene un problema con los niveles de glicemia, ¿no? Ya sean altos o bajos, ¿no? Entonces, ustedes saben que el azúcar en la sangre es el que hace salir la insulina del páncreas. Eso es lo que ustedes acaban de entender. Entonces, ¿qué es lo que se quiere saber? ¿Será que esa salida de insulina hacia la sangre está normal? ¿O qué pasará con los niveles de glucosa? Ejercicio primero que antes. Si usted tiene un problema en la producción de insulina, ¿qué espera que le pase a la glucosa en la sangre? Que se mantenga elevada. Muy bien. Si usted tiene un problema de resistencia a la insulina, ¿qué espera que le suceda al paciente? Se mantiene elevada la glucosa también, ¿no? ¿Qué dicen los demás? ¿La frecuencia? ¿De qué me hablas? Se mantiene elevada la glucosa en sangre también. Ah, ya. Muchas gracias. Había entendido mal. ¿Qué dicen los demás y por qué? Profe, pues constante hiperglicemia, por lo que el receptor es insensible. Exacto. Entonces yo puedo elevar esta glucosa en sangre. Ve, pero esta glucosa en sangre, sí, ya sea porque esta insulina va a llegar acá y este receptor es con una sensibilidad disminuida, entonces la insulina no se me une, necesito más insulina. Y si no la uno, pues por lo menos en hígado y no en hígado, sino en músculo y en tejido adiposo, porque en el hígado no depende de insulina, no voy a tener esta entrada de glucosa, ¿cierto? Entonces, eso es por resistencia. Muy importante que entiendan que la resistencia no solo es del receptor, sino que la resistencia puede ser en cualquiera de estas cascadas de transducción. Evalúan el receptor, perfecto, ¿no? Pero tiene un problema, por ejemplo, de déficit en cualquiera de estas enzimas. Y esas son investigaciones que se han hecho, ¿no? Disminuciones de concentración intrahepática de la mTOR, ¿no? O disminución de cualquiera de estas enzimas y entonces eso afecta el camino hacia la llegada del transportador, que es el que más importa, ¿no? Aunque no es el único efecto de la insulina como ustedes debieron haberlo visto. ¿La insulina es anabólica o catabólica? Anabólica. ¿Por qué? ¿Qué hace? Porque Que le fomenta... ayude. Qué pena, profe. Cualquiera que quiera ayudar. Porque fomenta la síntesis, ¿no? ¿De qué?
de lípidos, o sea, fomenta la lipogénesis y también fomenta la la glucogenogénesis. Bien, sí. La síntesis de glucógeno, ¿qué más? Y la síntesis de proteína, ¿no? Lo que tienen acá abajo. Proteína, almacenamiento de glucosa, triglicéridos. ¿Y eso cómo lo ayuda, esa insulina? Rápido, ¿cuáles son los mecanismos de las hormonas? ¿Quién dijo yo? Oigo, chachos. ¿Quién me cambió esto? Yo sé que quieren salir de ahí, pero por favor no me lo cambien. Última vez que lo digo, ¿no? ¿Alguien lo quiere decir? Profe, pues por regulación de transcripción, activación alostérica o regulación de la fosforilación proteica. Muy bien. Como que es la única que he estudiado mecanismos. Bueno. Listo. Profe, una pregunta corta sobre eso. A ver. Si un paciente tiene resistencia a la insulina y comienza a entrar en un estado de hipoglicemia constante, como por ejemplo... ¿Hipoglicemia o hiperglicemia? No, hipoglicemia constante. Eso no, podría... yo no esperaría eso. No, mi pregunta es la siguiente, profe. Si él tiene resistencia a la insulina y comienza a entrar en un periodo de hipoglicemia constante porque intenta dejar de comer tanto en tanto tiempo, ¿eso podría ayudar a la resistencia a la insulina o para nada? Primero que todo, si yo tengo una resistencia a la insulina, no esperaría hipoglicemia, sino hiperglicemia. ¿Por qué? Porque yo no dejo entrar la insulina y ella lo que me hace es impedir que este transportador rosado esté allí y por lo tanto la glucosa no entra, sino que se queda en sangre aumentada. Entonces, cuando yo digo hiperglicemia, es aumento de glucosa, pero en sangre, no dentro de los tejidos. ¿Tengo hipoglicemia dentro de los tejidos? Sí, pero usted le toma una muestra de sangre y la encuentra alta, porque no entra a los tejidos. ¿Te quedó claro? Entonces, tienes razón en que sí hay una hipoglicemia intracelular. Bueno, no hay otra manera de llamarlo. Hay una disminución de glucosa. Es que la terminación mía es muy de la sangre, ¿no? Uno dice anemia, inmediatamente hemoglobina baja en sangre. O hiperglicemia en sangre. Cuando ya uno habla de algo en los tejidos, uno dice bajos niveles de glucosa, ¿no? Y entonces uno tiene que aclarar a dónde. Pero si ya dijo hiper o hipoglicemia, se debe dar por entendido que es en sangre. ¿Quedó claro? Y si está alta en sangre, quiere decir que no está entrando a los tejidos. O sea, tengo baja glucosa dentro de los tejidos y tengo una hiperglicemia porque se me quedó en sangre. Y eso no está mal para el sistema nervioso, pero uno nunca debe tener hiperglicemia. Uno debe tener su glicemia normal. Ni hiper ni hipo, las dos son malas. La hiper mantenida, todos hacemos hiperglicemia después del almuerzo, pero una hiperglicemia mantenida, como en un diabético descompensado, porque el diabético puede vivir si él se preocupa por mantener compensada su glicemia en sus valores normales. Pero si él ni siquiera se da cuenta, no se cuida, ni se hace chequeos con las diferentes formas rápidas de hacerlo, con estas funciones en dedos o todas las cosas que hay, entonces lo que va a suceder es que él va a tener una hiperglicemia, está yendo por sangre a ponerle glucosa a muchas proteínas. Y muchas de esas proteínas a las que se les monta la glucosa son las culpables en que después él vaya a tener baja perfusión. Y entonces al tener, ¿por qué? Porque las proteínas van estrechando el paso de la sangre a los tejidos, por ejemplo.
Entonces el paciente comienza a tener necrosis en los pies, comienza a tener complicaciones oculares porque no hay buena perfusión periférica. Y uno de los mecanismos que se ha planteado en esas hiperglicemias es porque esa glucosa se le monta a proteínas que tienen que ver con todas estas paredes de los vasos sanguíneos, ¿cierto? Y van estrechando la llegada de la sangre a estos diversos lugares. Bien, entonces sigamos. Y a propósito, ya nos queda poco tiempo. Esa es la dificultad, que realmente este páncreas sí lo debíamos ver con un poco más de tiempo. Entonces, lo siguiente. Perdón. Estábamos en esta que era la que yo quería explicar. Entonces, la curva de tolerancia, ¿qué hace? Esta la mandan cuando usted está en su consultorio y el paciente le llega con todas las síntomas. No, es que yo voy a hablar, por ejemplo, de una situación de diabetes, ¿no? Yo tengo familia que son diabéticos, a mí alguna vez me salió alta la glucosa en sangre, bueno, la gente no habla de glucosa, el azúcar en sangre, bueno, y comienza usted por allí a ver la historia y encuentra que al paciente le han hecho chequeos de glucosa y que hace tiempos y que recientemente le hicieron uno. Entonces usted le pide, por favor, los resultados de glucosa y él se los pasa y están altos, ¿no? Normalmente, ojo, no me pueden decir que no, los niveles normales de lo que yo les vaya diciendo se los tienen que saber, porque voy a pedir números también en la prueba. La glucosa en sangre la vamos a medir entre 80 y 100 miligramos por decilitro. Hay 200 diferentes en los diferentes laboratorios. Trabajemos con esa. De 80 a 100 miligramos por decilitro de sangre. O sea, cada 100 centímetros de sangre usted tiene 80 miligramos de glucosa. Eso es lo normal. Aquí la tenemos. ¿Sí? Eso sería en ayunas, ¿cierto? O la que tú tienes, la que yo tengo, la que, en condiciones en que no tenemos ni hambre ni acabamos de almorzar. Ahora pasamos a esa gráfica cuando acabamos de almorzar y cuando tenemos hambre. O sea, cuando pasó una hora de almuerzo, estamos en condiciones de normoglicemia, nos tomaron una... ¿qué es lo que se hace en ayuno? En ayuno, ¿qué es lo que yo pido? Yo le digo, bueno, 12 horas de ayuno y por favor en la mañana viene a tomarse la glicemia, ¿no? Entonces usted tiene por allí en los valores mínimos, anda por 80 porque no ha comido en la noche, ¿no? Pero no debe tener 150 miligramos por decilitro, porque si no ha comido, ¿por qué tiene esa glicemia así de alta? ¿No? Ni tiene 126, se pasó de 100, glicemia alta. Le llegó el resultado, tiene 120 o 125. Bueno, usted le dice, hágame el favor y se hace este examen. ¿Cómo se llama este examen? Curva de tolerancia a la glucosa. ¿Y qué hace en ese examen? Llega al laboratorio, le pasan una carga de aproximadamente 75 gramos, si no estoy mal, por aquí dice, 75 gramos de glucosa, eso es una cosa dulce horrible, y uno se toma eso y lo sientan en una silla, no se puede dormir, no puede ver televisor, tiene que estar en reposo, le ponen buenas condiciones ambientales como para que usted esté en un reposo, pues más o menos en buenas condiciones, ¿no? Nada que lo estrese ni tampoco se puede dormir, que estar en vigilia. Primera muestra, antes de que le den la carga, vuelven y le toman una glucosa. Luego de que le dé la carga, le toman la glicemia y entonces miran cuál es la glucosa. Entonces, esta es antes, este primer punto de esta curva verde y aquí le dio 80. Luego le toman eso después de la carga a la hora, a la primera hora, y por aquí andamos entre más o menos 150, muchachos, miligramos por decilitro, entre 100 y 200 para esta curva verde. Luego dejas pasar 2 horas y eso ya vuelven y la encuentran cerca de 80, ¿no? Y más o menos entre 2 horas y un pedacito debe haber llegado a su nivel normal. Al mismo tiempo le hacen un registro de la insulina, que es esta curva roja, y encuentran esto. Y estas dos curvas son normales, de un resultado normal. ¿Qué pasó?
Sucede que ese paciente no le salió este registro, sino que le salió este. Rápido, ¿qué vemos ahí, chachos? Diabetes tipo 1. Ah, tipo 1. Contame por qué. Pues, profe, porque estamos viendo que los niveles de glicemia son pues, bastante altos, incluso pues, en condiciones de antes de haber, de tener ingesta. ¿Y usted Y qué le dice que no sea diabetes tipo 2? O que ni siquiera sea diabetes, sino un prediabético. Profe, ahí lo que veo es que la producción de insulina es mínima. Ajá. Eso puede parecer un diabético 2 tardío. ¿Qué hubo, pues? Usted con ese examen no puede decir ninguna de las dos cosas. Lo único que puede decir es lo que el examen le dio. Una curva de tolerancia alterada. No hizo el mismo comportamiento. ¿Ya? Si usted quiere saber si es diabetes tipo 1, vaya, sáquele entonces la proteína que se secreta paralelamente a la insulina. ¿Cómo es que se llama? La que vieron esta mañana. ¿Qué hubo, pues? Aquí está. Profe, ¿puede repetir la pregunta? Qué pena. El péptido C, ya voy. El péptido C, cuando sale, ¿sí?, del páncreas, de las células beta, por cada molécula de insulina se secreta un péptido C y sale en la sangre. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que la insulina rápidamente se metaboliza y el péptido C no. Él da cuenta de lo que está haciendo el páncreas. Entonces usted va y mira, se le bajó el péptido C. Ah, entonces este paciente sí puede tener una disminución de la secreción de insulina. Con la insulina ni siquiera puede ayudarse a decir eso, porque la insulina rápidamente se metabolizó. Entonces usted no sabe si es que tiene baja la insulina o que ya se metabolizó normalmente, ¿no? Entonces hay una serie de pruebas. Ya después de eso vienen otros estudios mucho más específicos para usted ir dilucidando si se trata por historia, en qué edades se dio, ¿sí? Cuánto tiempo lleva historia la enfermedad. Es un diabético tipo 2 que ya pasó de la fase de resistencia y ahora está en la fatiga de páncreas. ¿En qué momento estamos? Entonces, mucho cuidado con esas afirmaciones que están haciendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, este paciente, lo que está mostrando aquí son unas bajas concentraciones de insulina que obviamente que las tengo en un tipo 1, ¿no? Porque desde temprano hay una destrucción que puede ser inmune de células beta y eso me da esto. Eso sería como lo primero que yo me imagino. Y generalmente en población joven, que es donde se presenta la diabetes tipo 1. Pero si me dicen, no, yo llevo 25 años con diabetes tipo 2, no me he cuidado mucho, bla, 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 sigue haciendo sus estímulos de dieta y todo su cuento y cada rato se descompensa, llevó ese páncreas a que también disminuyera su secreción de insulina. Entonces, un diabético tipo 2 al principio generalmente tiene esos problemas de resistencia a la insulina, pero también puede llegar a este lugar y cuando llegamos aquí, pues ya estamos en otra situación, ¿sí? En ese caso. Entonces, ¿qué vio? Usted llegó a la primera hora, en todo caso, inició no con 80, ¿sí? Aquí estamos con una glicemia alta, desde antes de darle la carga de glucosa. Está como en 160, algo así. Le dio la carga de glucosa y a la primera hora se subió como a 250 o más. Y luego esperó a las 2 horas, que es cuando supuestamente debe bajar a lo normal, y siguió derecho, ¿no? Aquí a las 5 horas y más fue que empezó a bajar. Entonces, este registro le está mostrando a usted un comportamiento anormal de la glucosa y un comportamiento anormal de la insulina. ¿Listo? En este registro no es muy importante porque esto ya es con glucosa endovenosa. Esto son, ¿qué significa este primer pico de insulina acá? ¿No? Esta viene a ser por la glucosa que hay directamente en sangre, ¿no? Esto es cuando está un paciente recibiendo
directamente glucosa endovenosa, pero digamos cuando está hospitalizado y tiene que hacer el examen en esas condiciones, en general, lo que se hace es separarlo para tener un buen resultado en relación a ese comportamiento tanto de la glucosa como lo de la insulina. La diabetes es una enfermedad que hay que leerle un poquito como para uno entender toda la complejidad que tiene esa enfermedad. Esto es simplemente lo que pasa después de 24 horas, ¿sí? de ayuno y después de 2 horas de una comida, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los niveles de glucosa? Mírenlos aquí, hipoglicemia, hiperglicemia. ¿Cuáles son los niveles de insulina en diferentes concentraciones? Puede ser en el orden de milimolar, como lo tenemos aquí, en condiciones antes y después. Y lo que está pasando ya a nivel de los sistemas, que pasa en el hígado, en el tejido adiposo y en el músculo. Pues si yo estoy aumentada, estoy en hipoglicemia, inmediatamente todas las moléculas grandes van a entrar en catabolismo, ¿no? Entonces yo voy a hacer una glucogenólisis, una gluconeogénesis, una síntesis. En el caso de los lípidos voy a sintetizar lípidos, tanto a nivel de tejido adiposo como músculo. Y lo contrario, si estoy en hiperglicemia, ¿no? El metabolismo se direcciona dependiendo, ¿no? Y aquí estoy pensando que no solamente estoy en hipo y en hiperglicemia, sino que realmente no hay una resistencia, o sea, que es una hiperglicemia normal. Si es una hiperglicemia anormal, no voy a tener este comportamiento de los tejidos. Esto son respuestas fisiológicas y no patológicas, porque lo que yo les doy a ustedes es fisiología. Entonces, lo que yo espero con una persona con un sistema endocrino pancreático normal, que si está en hipoglicemia, pase esto a nivel metabólico en todos sus tejidos y que si estoy en hiperglicemia, pase esto. Pero si yo tengo una hiperglicemia por resistencia a la insulina o por baja producción de insulina, ¿qué voy a tener? Una hiperglicemia en sangre, pero no voy a tener esto en los tejidos. O si lo tengo, ¿sí? No voy a estar sacando esa glucosa, ¿cierto? Aquí en esta condición de hiperglicemia va a tener esto, ¿cierto? Pero en este otro caso es que aunque usted tenga hiperglicemia, esa glucosa no le está entrando a los tejidos, ¿no? Y si no le está entrando a los tejidos, pues usted está gastando todo esto. ¿Eso quedó claro? Rápido, chachos, para pasar a la otra diapositiva o responder preguntas. Sí, profe, está claro. Los demás que dicen, distinguen bien, ¿no? Yo estoy en condiciones hipoglicemias porque tengo hambre, estoy así, ¿no? Cogiendo esas células y aumentando la ruptura de moléculas grandes dentro de las células, porque tengo hipoglicemia afuera y adentro de la célula. ¿De acuerdo? Pero yo puedo tener glucosa alta en sangre que no me entra a los tejidos. Entonces voy a tener una condición de hipoglicemia intracelular que va a hacer que mis moléculas grandes tengan que romperse. Entonces no voy a tener esta condición que normalmente sí tengo. Hiperglicemia afuera y hiperglicemia adentro. Muy bien. Y aquí viene lo mismo, otra normalidad. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una serie de picos que ustedes ven con sus signos convencionales. ¿Cuál es la ingesta? Por ejemplo, en almidón, en sacarosa. ¿Qué está pasando con la insulina, que es la azul, en sangre? Y los niveles de glucosa, ¿no? Entonces, desayuno, almuerzo y comida. Obvio que cada que comemos se nos sube la glucosa y hacemos una hiperglicemia. Aquí estamos en condiciones milimolares. Esto también son picomoles por litro. Y aquí habíamos visto que más o menos entre 4 y 5 es lo normal, ¿no? Estamos por aquí. Y estamos por acá arriba de glicemia, entonces estamos en hiperglicemia haciendo un pico al desayuno, al almuerzo y a la comida. Y detrás de ese pico de glucosa va el pico de insulina, que es lo que estamos viendo en esto. Detrás de este pico de glucosa va el pico de insulina. ¿Listo? Como se podrán ver, llegó mi sobrino, quiere entrar y no lo dejan entrar porque estoy en clase, para que entiendan los sonidos. Bueno, entonces,
En el momento en que estamos entre el desayuno y el almuerzo, oscilamos con este comportamiento tanto de glucosa como de insulina, ¿no? Son unos comportamientos dependiendo de lo que yo esté teniendo pues como ingesta, en este caso los picos, pero en estos otros, pues como no estamos haciendo ingestión, en este tiempo debemos mantener la glicemia, lo que tú estabas preguntando, entre desayuno y almuerzo más o menos en niveles normales a nivel milimolar. Esto está haciendo equivalencia aproximadamente a 80 a 100 miligramos por decilitro. Muy bien, entonces la gente cuando no sabía nada de estas cosas, pues hacía experimentos estudiando el páncreas. Estos son unos papiros del 81 y el 79 que nunca los dejaré de sacar. Y son papiros, ¿por qué? Porque en estos son las evidencias experimentales cuando se vio cómo la insulina cambiaba en presencia de catecolaminas, ¿no? Entonces aquí tenemos insulina en sangre, esto es glucosa endovenosa, 5 gramos, ¿sí? Esto es en un modelo animal, se inyecta glucosa y obviamente que la insulina aumenta, ¿no? Luego transcurre el tiempo y aquí vuelven a dar glucosa y miran qué está pasando con la norepinefrina. Entonces, ¿qué está pasando específicamente con la norepinefrina? Lo que hace es inhibir el pico de insulina, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa norepinefrina está afectando esos niveles de insulina también. Hace interacción con el receptor de insulina y genera pues dificultades o disminución de las concentraciones de insulina en sangre. Y aquí que lo que vemos, esta es con isoproterenol, que es un agonista beta-adrenérgico, ¿no? Ustedes saben que lo que hace entonces es unirse a los receptores beta-adrenérgicos y eso lo que hace es potenciar la respuesta de la insulina, ¿no? ¿Y por qué, muchachos? Lo que vieron en la clase de hoy. ¿Qué vieron en esta clase? Los receptores beta-adrenérgicos están aquí en la célula beta. Voy a pasar porque ya lo vieron. Simplemente para recordarles. Ya son la una, qué horror. Los receptores beta-adrenérgicos están en la célula beta del páncreas. Y ellos lo que hacen es, a través de una cascada de adenilciclasa, favorecer la adhesión de las vesículas que contienen la insulina en la célula beta para que la secreten en sangre, ¿no? Entonces, la epinefrina, que es la que se une a los receptores beta, tiene un efecto agonista, mientras que la norepinefrina, que se une a los receptores alfa, tiene una acción antagonista sobre la misma cascada. Mientras que la epinefrina uniéndose a los beta ayuda a secretar insulina, la norepinefrina uniéndose a los receptores alfa inhibe y entre los dos regulan la secreción de insulina en la célula beta. Vuelvo a mi escenario. Entonces estoy aquí. Obviamente que en ese tiempo no se sabía eso, pero aquí ya veían esos resultados. La glucosa hace que salga la insulina, ¿cierto? Entonces, esto está en el eje Y la insulina y aquí el tiempo. Entonces, pone a un paciente con infusión endovenosa de glucosa, obvio que esperan que la insulina se aumente, ¿no? Pero luego de un tiempo colocan norepinefrina, que lo que hace es inhibir la secreción de insulina. Entonces, a pesar de que sigue con la infusión endovenosa de glucosa, ya no sube a estos niveles porque está siendo inhibida por esta. Mientras que el isoproterenol, que se parece a la epinefrina y se une a los receptores beta, cuando se hace infusión de glucosa, de acuerdo a esto que estamos viendo acá, en el tiempo, y además de eso se agregan, aquí donde están estas flechas, se agregan porciones de este isoproterenol, lo que se ve es que estos niveles de insulina, aquí lo vemos, niveles de insulina y niveles de insulina aquí con una escala mayor,
inmediatamente aumentan su pico. ¿Listo? Entonces, estos registros se sabían desde antes. ¿Qué fue lo que se supo ahora? Ya el mismo conocimiento, pero a nivel molecular. Con el ejercicio, ¿qué pasa en el ejercicio? Entonces, lo que está generando el ejercicio es un incremento de norepinefrina que disminuye la secreción de insulina desde el páncreas, y al bajar la insulina en la sangre, entonces esa glucosa se queda en sangre, se queda en sangre porque la insulina no está llegando a los tejidos, ¿no? Y al no llegar, no pone el transportador y la glucosa no entra. Entonces deja esa glucosa en sangre, ¿para qué? Para que ese individuo que está haciendo ejercicio pueda tener glucosa para sus músculos con la insulina que le llega, pero glucosa también para su sistema nervioso y todos sus otros sistemas, que no caigan en hipoglicemia. Por lo menos eso es lo que está pasando con el ejercicio. Bueno, aquí ya son los múltiples efectos que sé que ustedes ya los vieron, y la transducción de señales, que no se les olvide, está la fosforilación y defosforilación. Mucho cuidado. No me van a decir que solo es fosforilación. Miren, la glucógeno sintasa, que es uno de los efectos que tiene la insulina, es producir más glucógeno. Y para eso lo que hace es que a esta glucógeno sintasa la pasa de su forma inactiva, que es fosforilada, a su forma activa, que es defosforilada. Entonces, por ejemplo, quien le ayuda a quitarle ese fosfato es esta fosforilasa. Entonces, por eso hay más glucógeno sintasa activa y más síntesis de glucógeno. Y esta fosforilasa se aumenta porque esa insulina también hace que aumente la síntesis, la transcripción para esta enzima, ¿no? Entonces, ojo, mecanismos de transducción y fosforilación o defosforilación son los mecanismos que pueden haber. Como ustedes ven aquí, luego de que la insulina se une a su receptor, lo que hace en este caso es fosforilar una serie de proteínas que hacen que arranquen diferentes cascadas para que haya el anabolismo, o sea, la síntesis de moléculas grandes a partir de las pequeñas. Entonces, cuénteme, ¿ya me van a echar? ¿Me quedé hablando sola? Ah, no, ¿verdad que no estoy con la universidad, sino con ustedes? ¿Me dan unos minuticos más? Sí, profe. Sí, avancemos 5 minuticos más para avanzar un poco más en esto, por favor. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Entonces, aquí hay un efecto fosforilador y aquí hay un efecto defosforilador, ambos de insulina, y aquí hay un efecto de transcripción. La insulina en todo esto lo que hace es aumentar la síntesis de moléculas grandes, es anabólica a partir de pequeñas. Insertar este transportador aquí, muy importante. En ejercicio es tremendamente importante porque en ejercicio se aumenta estos transportadores aquí. Se dice que el ejercicio por eso sirve en la resistencia a la insulina, porque aumenta la densidad de estos transportadores, y al aumentar esa densidad, el paciente que es diabético o el paciente que tiene resistencia a la insulina sin todavía ser diabético. Por ejemplo, muchos de nosotros pueden ser prediabéticos si somos asintomáticos y no sabemos, pero si nos mandan cualquier screen de examen y nos salió la glicemia alta, ahí está, ¿no? No es diabético todavía, está haciendo el camino a través de la prediabetes. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Una resistencia a la insulina por este receptor, puede ser, o por cualquier otra razón, pero la verdad es que esa insulina no se une bien y este transportador no se mete lo suficiente. Si ese paciente hace ejercicio, deja de comer tanto azúcar para no fatigar ese pobre páncreas allá, ¿no? Porque coma azúcar y aumente más la glicemia tras de que ya la tiene alta. Entonces, ese paciente lo que va a tener es una ayuda por el ejercicio porque le aumenta insertar estos transportadores. Ya es conocido los mecanismos de transducción a través de los cuales el ejercicio hace efecto sobre estos receptores, ¿no? Y favorece la inserción de estos transportadores. Y es evidenciado ya
que pacientes que sean diabéticos y que se meten a un protocolo de ejercicio, ustedes tienen que tenerle cuidado con la insulina que le estén dando, porque solamente si lo está haciendo regularmente y 3 veces a la semana, cumplido y todo eso, mándenle una glicemia de chequeo, porque puede ser que cuando él no hacía ejercicio y solo recibía la insulina, pues su glucosa se metía a sus tejidos santo y bueno con la dosis que tenía. Pero ahora con el ejercicio se le va a meter más a los tejidos y comienza a hacer hipoglicemias, ¿sí? Y eso se da mucho y la gente no sabe por qué. Entonces, en esos casos es bueno hacer esos chequeos. ¿Me están entendiendo, no? Estas son situaciones ya en las que realmente son experimentales, en las que hay agenesia, o sea, no hay expresión de estas proteínas, ¿sí? O del receptor de insulina o el receptor de factor de crecimiento insulínico, y entonces todo eso entra, estos en modelos animales, en estado de hipoglicemia, pues que son definitivamente no compatibles con la vida, ¿no? Si nosotros no tenemos receptor de insulina, hay una muerte a los 3 días de nacido, por ejemplo. Si ese IRS1, que es este complejo que tenemos aquí de múltiples proteínas, no está presente, entonces puede haber retardo de crecimiento, tolerancia a la glucosa empeorada. Entonces son alteraciones genéticas que dan paso a eso. Y esta es la curva en la que ustedes van a comenzar, cuando hay resistencia a la insulina, es baja afinidad a la insulina. Entonces lo que hay es un desplazamiento hacia la derecha. Si usted va a hablar de hemoglobina, por ejemplo, y tiene baja afinidad por el oxígeno, o usted está en un estado de acidosis, esa curva de saturación de la hemoglobina también se le desplaza a la derecha. Lo que le está diciendo es, esa proteína tiene baja afinidad, es un problema de sensibilidad, diferente, como lo vimos al principio de la clase, a que esto se baje acá, que eso es concentración de receptores. Muy claro esos dos conceptos, por favor. Distinguir bien qué son problemas de afinidad y qué son problemas de total de receptores. Yo puedo tener una disminución de respuesta de mis tejidos porque tengo bajo número con respecto al normal de receptores, o porque ese receptor está en buen número, pero su sensibilidad está disminuida. Entonces mi curva será desplazamiento a la derecha. ¿Entre qué? Aquí, evaluada a través de la concentración de insulina y el transporte de glucosa, yo puedo ver qué pasa con el receptor. Solamente le muestro estas 2 diapositivas ya. Efectos de la insulina en la célula hepática. Efectos anabólicos. Va por sangre glucosa, y esta es la célula hepática, ¿no? ¿Qué es lo que hace la insulina? Todas las flechas verdes están favoreciendo vías metabólicas. ¿Qué vías metabólicas favorece en la célula hepática? La formación de glucosa en glicógeno, flecha verde, ¿no? La glucólisis hasta pirúvico, flechas verdes. La conversión de pirúvico a acetil-CoA, flecha verde. La conversión de acetil-CoA en grasa. El depósito en la célula hepática de grasa. Cuando yo convierto mis moléculas de glucosa, no se me fue por acetil-CoA en la mitocondria, sino que me llegó acá y se me convirtió en el citoplasma en triglicéridos. Por eso es que la glucosa se vuelve grasa a través de esta vía. Flechas rojas no son producidas por la insulina porque son catabólicas. Flechas verdes, todas anabólicas, triglicéridos, glicógeno, y también hay síntesis de proteínas aquí en el hígado. De igual manera, en el músculo llegó insulina. En el hígado yo no necesito directamente de la insulina para poder insertar transportadores. Mire, estos transportadores de glucosa no tienen cascada que una el receptor